El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar la historia de Eliseo, cuando Eliseo recibe la unción de Elías, ¿sí? Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer un par de versículos. La realidad es que tenemos que leer todo para entender la historia, pero vamos a tratar de contarla nosotros, si no, no nos queda tiempo. Elías era un hombre que tenía una unción especial de parte de Dios. Dios lo había levantado como un profeta muy ungido, muy lleno del Espíritu Santo de Dios. Y entre una de las cosas que el Señor le pidió a Elías era que él llamara a una persona llamada Eliseo para que fuera su sucesor. Él va hasta donde vive Eliseo. Eliseo era una persona adinerada, estaba arando su campo, pero araba con 12 yuntas de bueyes, así que el campo era realmente grande. Eso indicaba que era una persona de dinero, una persona que tenía una buena posición económica. Cuando Elías arroja la capa delante de Eliseo, Eliseo lo comprendió perfectamente que era un llamado a ser su discípulo y a ser su sucesor. Eliseo tenía que tomar una decisión, era me quedo con la empresa familiar, por así decirlo, o sigo a Elías, que era el llamado del Señor para su vida. Tomó el segundo camino, lo siguió a Elías, le sirvió, se transformó de ser una persona que mandaba gente a ser una persona que recibía órdenes, ¿sí? Él cambió absolutamente su proyecto de vida a causa del llamado del Señor. Ahora lo vemos acá en capítulo 2, aconteció, Segunda de Reyes capítulo 2, que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo era el servidor, ¿no? El que le llevaba la valija a Elías, digamos. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué nos dice acá la historia? Bueno, los días de Elías estaban terminando. Elías no iba a morir como mueren todos, iba a ser arrebatado, porque después lo vemos en el libro de Apocalipsis como que Elías tiene una actividad junto con Moisés después del arrebatamiento de la iglesia. No me voy a meter ahora en los últimos tiempos. Bueno, la cosa es que Eliseo sabía de que estaba el Señor por llevárselo a Elías a la presencia y era el momento de la bendición de él. Aproximadamente Eliseo estuvo 8 años sirviéndole a Elías. Insisto, Eliseo era una persona que tomaba decisiones, era una persona que mandaba gente, era una persona que de alguna manera tenía una forma de vivir y la cambió absolutamente para ponerse debajo de Elías y ser el continuador de la unción de Elías, porque para eso fue llamado, para recibir la unción que Elías iba a dejar vacante. El tiempo de Elías se terminaba y esa unción tenía que recaer sobre otra persona. Esa persona era Eliseo. Eliseo lo entendía, él lo sabía porque Dios lo había llamado para ese lugar, porque él se había comprometido, había renunciado a todo su proyecto, a todos sus planes para aceptar el llamado del Señor. Sí, y entonces él estaba allí como diciendo, yo todo esto lo estoy haciendo porque tengo una promesa del Señor. Qué lindo es cuando la gente entiende que Dios tiene un propósito con su vida. Qué lindo cuando la gente de alguna manera calibra su vida al propósito de Dios. Absolutamente todos aquellos que hemos sido llamados teníamos una idea, pensábamos algo para nosotros. Algunos pensaban estudiar, otros pensaban trabajar, otros pensaban hacer esto, hacer lo otro. Y sin embargo, cuando el Señor nos llama, nos promete su bendición, su unción para usar nuestras vidas, y eso significa cambiar y modificar lo que nosotros pensamos
de nosotros, ¿sí? Dejar que sea el Señor el que tenga el timón del barco y nos conduzca al lugar que Él tiene preparado. Porque el lugar que tiene preparado es una bendición para nuestras vidas y es una bendición para otros. Qué insistencia la de Eliseo, ¿no? Porque el pasaje sigue y Elías de alguna manera va a despedirse de todas las escuelas de profetas que él lideraba. Había montones de lugares, de comunidades, donde se buscaba la presencia del Señor. Eran como iglesias, para así decirlo, para entenderlo. Y allí Elías era el pastor de cada una de ellas, era el pastor general de todas. Así que iba y los estaba saludando porque él sabía que el Señor iba a hacer algo con él, que ya se le acababa el tiempo. Eliseo también lo sabía. Y también sabía que él era el sucesor. Elías se mostró como que no le daba ninguna chance a Eliseo, ¿no? Quédate acá que yo voy a seguir. Y Eliseo le dijo, no, yo te sigo, yo no te voy a dejar. Hay algo que va a quedar vacante y yo lo quiero recibir. Qué lindo cuando una persona anhela tanto la presencia de Dios, anhela tanto el obrar del Espíritu Santo en su vida. Sabe que no todas las personas quieren cruzar el río hasta lo profundo. La Biblia nos habla de que la vida con el Señor es como un río y nosotros nos vamos introduciendo. Algunos lamentablemente se quedan en la playa, no mojan ni las uñas de los pies en el agua. Otros se quedan con el agua hasta los tobillos, es decir, ahí nomás, ¿no? Cuando apenita le da. Otros llegan hasta las rodillas, se aventuran un poco, pero tienen el control absoluto de la cosa, ¿no? Otro dice, no, me meto un poquito más y le llega más o menos hasta el pecho. Todavía apoyan los pies sobre el suelo, sobre la arena, ¿sí? Sobre el suelo del río, así que están todavía como seguros, se sienten que están dentro, es realmente comparado con los que están en la orilla, están fenómenos, están hasta acá del río de Dios. Pero el Señor siempre quiere que nosotros nos metamos a lo profundo, que nosotros dejemos que el río nos lleve, que Él nos lleve, perder nosotros el control. Eliseo lo entendió de primer manera, del primer momento. Mi hermanos, para recibir toda la bendición de Dios, no podemos tener nosotros el control. Sencillamente porque no tenemos idea ¿qué significa la bendición del Señor? Dios a cada uno, como Él es tan grande, tan poderoso, Él es tan creador y multifacético, nos da a cada uno algo distinto y algo diferente. Entonces es imprescindible que le demos el control de nuestra vida al Señor si queremos la bendición del Señor. Eliseo fue una persona que sabía lo que quería. Él quizás amaba ser una persona de dinero, de tener campos, una persona de hacienda, pero cuando el Señor lo llamó, entendió rápidamente que su vida ahora no iba a ser la que él planificaba, sino la que Dios planificó para él. Él aceptó el llamado del Señor. Él entendió que había un propósito para nuestras vidas. Y él fue insistente, perseverante, constante en seguir a Elías, en agachar la cabeza. Le debe haber costado bastante de ser una persona que mandaba, a que la mandaban para todos lados, para ser el cadete de Elías, que bueno, dicho sea de paso, es para una meditación diferente. Elías era una persona muy rara, con comportamientos no habituales, así que no debe haber sido muy fácil ser un discípulo de Elías. Sin embargo, Eliseo lo fue. Eliseo estuvo dispuesto a ocupar ese lugar todo el tiempo que Dios así lo determinó. Fue paciente, insisto, perseverante, constante, tenaz, y alcanzó la bendición del Señor. Qué ejemplo que nos da esto, ¿verdad? De nosotros tener un enfoque y mantenernos allí durante todo el tiempo que sea necesario. Una vez que nosotros determinamos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas,
y si realmente estamos de acuerdo en aceptarlo, bueno, Eliseo fue una persona que no se movió de allí, una persona firme, no una persona fluctuante, una persona que un día está acá y al otro día está en el bando contrario y después se vuelve y está allí. No, es como que de alguna manera de un lado para otro. No, Eliseo fue una persona determinante, insistente, que alcanzó la bendición del Señor. El Señor se lo lleva a Elías, viene como un carro y lo levantan, lo meten dentro del carro, se va al cielo y Eliseo lo ve. Pero mientras estaba pasando toda esa situación espiritual tan hermosa y tan gloriosa, la capa de Elías se cae y cae al piso. Esa capa con que Eliseo fue llamado. Cuando él estaba arando, Elías arroja la capa. Y esto significaba: vení, que vos vas a ser un profeta, un ungido de Dios. La capa cayó del cielo, él agarró la capa y él allí dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Como diciendo: si Dios me ha dado la unción, ahora yo voy a actuar como Elías. Y agarró esa capa, golpeó las aguas del río que tenían ahí y el río se abrió de manera milagrosa. Eso fue suficiente para que Eliseo comprendiera que la unción de Elías había recaído sobre él. Qué linda historia de perseverancia y de bendición. Mi hermano querido, esto es para nosotros. Si vos lo creés, sos perseverante, te enfocás en el propósito de Dios, seguramente el Señor te va a dar todo aquello que ha planificado de antemano para vos. Oramos. Señor, gracias te damos en este día. Señor, te glorificamos a ti. Señor, ayúdanos a ser firmes, constantes, perseverantes, Señor, y enfocados en aquello que vos tenés preparado de antemano para nuestras vidas. Señor, tú lo llenaste a Eliseo de la unción de Elías y Eliseo continuó muchos años, Señor, con todo aquello que vos les diste. Dios mío, que así suceda en estos días. Gente determinada, gente, Señor, que de alguna manera reciban todo lo que tú has preparado para ellos. Señor, serán personas que sean de bendición a todo su entorno y hasta donde vos quieras que llegue su alcance. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.